Buenos días, vamos hoy a estudiar Mateo 3. Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Entonces vemos aquí la manifestación ya de Juan el Bautista, el primo del Señor Jesús, pero quien había sido elegido para anunciar el camino del Señor Jesús, para señalar que Él era el Cristo, aun siendo familiar de Él, fue escogido para señalar y mostrar que Él era el Cristo por medio de las Sagradas Escrituras. Versículo 2. Y diciendo, arrepentíos que el reino de los cielos se acerca. Vemos que esta era la predicación base de Juan. Esta es la predicación de toda la palabra de Dios y Juan lo entendía muy bien. El resumen de toda la palabra de Dios es que dejemos de hacer lo malo. Arrepentirse significa dejar de hacer lo malo y buscar lo bueno. Versículo 3. Porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: voz de uno que clama en el desierto, apacentad el camino del Señor, enderezar sus veredas. Entonces vemos que aquí está diciendo que Jesucristo era el que iba a ratificar la profecía de la palabra de Dios, lo que quería decir, lo que iba a cumplir. Toda su vida iba a ser el cumplimiento de toda la palabra de Dios, que enderecemos nuestros caminos, que busquemos la senda perfecta que es Dios y que hagamos sendas derechas para caminar, busquemos caminos buenos. Versículo 4. Y tenía Juan su vestido de pelos de camellos y una cinta de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces vemos cómo aquí está contando que Juan había nacido solo para anunciar el camino del Señor. Había sido elegido solo para hablar la palabra de Dios y para hacer la voluntad de Dios. Versículo 5. Entonces salió a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Vemos como todos los pueblos iban reconociendo que Jesús era el Cristo, que todas las señales, todo su caminar, todo su andar concordaba con que Él era el Cristo. Él era el cumplimiento de todas las Sagradas Escrituras y la gente iba reconociendo esto. Versículo 6. Y eran bautizados de Él en el Jordán, confesando sus pecados. Vemos cómo Jesucristo mismo bautizaba a la gente porque era necesario. Él sabía que era una ley necesaria, aunque en realidad luego él viene a enseñar que el bautizo verdadero es sumergirse en él, sumergirse en la palabra, amar la palabra, desear la palabra para que ella nos limpie. Este es el significado de la palabra de Dios, que nos limpia, nos guarda, nos calma la sed. Y esto es lo que se hace en el bautizo, sumergirse en el agua para ser limpios, para levantarnos para nueva vida. Versículo 7. Y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Entonces Juan lo que más hacía era predicar a los fariseos y saduceos, que sabían mucho de las Sagradas Escrituras, sabían toda la Sagrada Escritura, pero no la obedecían. No estaban en realidad por obedecer la palabra de Dios, sino por discutirla. Entonces dice, les decía de frente, les decía: generación de víboras. ¿Quién les enseñó a no obedecerla? Si la palabra de Dios precisamente lo que enseña es a obedecerla. No hay otra cosa que hacer con ella, sino obedecerla. Versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces esta era la predicación de Juan, una predicación muy radical, una predicación muy de acorde a la palabra de Dios, una predicación sin miedo, sin ningún recato. Él decía lo que la palabra de Dios decía, y a quien era reacio a la palabra de Dios se la decía como era. De pronto esto no pasa con personas que realmente están heridas, que realmente necesitan una ayuda, un consuelo. La palabra es suave, es como un aceite y es dulce a su paladar.
Pero esto no con los fariseos y los saduceos, que eran personas que realmente no estaban por obedecer la palabra, sino por criticar todo. Versículo 9. Y no penséis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo, ¿puede Dios despertar hijos a Abraham aún de estas piedras? Entonces este versículo está relatando lo que muchos creemos, que porque de nombre somos hijos de Dios, que porque de nombre decimos venir de la descendencia de Abraham porque tenemos su misma fe, su mismo creer en Dios, ya nos creemos salvos. Entonces les decía claramente Juan que no era así, que lo primero que tenía que hacer era obedecer la palabra para tener derecho a ser hijos de Dios. Porque Dios puede sacar un hijo de la fe, un hijo de Abraham, lo puede sacar aún de las piedras, de donde Él quiera. Puede hacer que una persona nazca de nuevo y los que llevamos años diciendo que somos hijos y no estamos obedeciendo, aquí simplemente está diciendo que no es nada. En un momentico eso puede cambiar. Versículo 10. Ahora ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces vemos cómo está advirtiendo, sigue advirtiendo Juan el Bautista, que el que no ande correctamente como la palabra de Dios lo dice, dice que será cortado. Versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual no soy digno de llevar, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces vemos cómo Juan el Bautista es llamado a esto, a hablar del arrepentimiento, donde quiera que pasaba, donde quiera que estaba. Él decía, bueno, estoy hablando de arrepentimiento porque el tiempo está cerca, pero viene tras mí alguien que sí los bautizará no con agua, ni no con fuego, sino con el mismo Espíritu Santo, que es agua poderosa para limpiar y es fuego para consumir lo malo. Versículo 12. Su aventador en su mano está y aventará a su era y llegará su trigo en el alfolí y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Entonces estaba diciendo que él tenía todas las herramientas, que él venía con todas las herramientas, estaba anunciando a Jesús para sus herramientas para hacer lo que tenía que hacer con las personas. El que obedeciera lo llevaba adelante, lo llevaba a mejor, lo llevaba a la salvación, pero el que no, dice que simplemente sería echado al fuego y fuego que nunca se apagaría, porque es trigo que no sirve. El trigo bueno se hace la labor con él que se tiene que hacer porque es bueno, pero el trigo malo sencillamente dice que es echado al fuego. Versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado de él. Entonces vemos cómo Jesús también quería cumplir toda la ley, dice que Él es el cumplimiento de toda la ley. Y la ley decía que debía de bautizarse, entonces venía a ser bautizado de Él, porque reconocía que Juan era un profeta de Dios, reconocía que Juan era la persona enviada para hacer la obra de Dios bien hecha. Versículo 14. Mas Juan lo resistía mucho diciendo, yo necesito ser bautizado de ti y tú vienes a mí. Entonces Juan tenía mucho temor de Dios, de hacer las cosas correctamente, de hacer lo que tenía que ser hecho en el tiempo que tenía que ser hecho y cumplir la palabra como debía de ser. Pues reconocía a Jesucristo como el Cristo y decía, no, tú tienes antes que bautizarme a mí, tú tienes que cambiarme a mí. Yo no soy digno de bautizarte a ti, porque él sabía que Jesucristo no tenía pecado, pero era lo que él quería hacer era cumplir la ley. Jesucristo quería demostrarnos que se puede cumplir toda la ley estando en un cuerpo como el de nosotros tan limitado. Versículo 15. Pero respondiendo Jesús le dijo, deja ahora porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó. Entonces Jesucristo le dejó bien claro que hay cosas que de pronto para nosotros no tiene mayor repercusión porque estamos limpios, pero hay que cumplirlas, hay que hacerlas por causa del testimonio de los que nos están viendo.
del testimonio de la palabra, de los ángeles, de que es necesario que hagamos toda la ley bien hecha, porque tenemos esa capacidad. Versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces vemos que esto mismo ocurrirá con toda persona que haga la obediencia a la palabra, que quiera obedecer la palabra. El Espíritu Santo, así no lo veamos, sabemos que viene y desciende como paloma sobre nosotros para hacernos ser diferentes, para hacernos cambiar, porque el Espíritu Santo viene es a transformar. Y aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y mostrando también que todo hijo de Dios que haga la obediencia a la palabra, que se esmere por cumplir la palabra de Dios, dice que descenderá del cielo el Espíritu Santo, y la voz en el cielo se escuchará para la salvación y para el testimonio de todos los ángeles. Se escuchará una voz diciendo de nosotros cuando nos bautizamos, cuando hacemos la ley. Dice que este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y por eso dice la palabra de Dios que somos conocidos por todos los ejércitos de los cielos.